Nunca fue bueno, nunca fue bueno, y mucho menos es decoroso insultar a las inteligencias ajenas. Es decir, nunca fue una forma de presentación agraciada, digamos, ni en su marco intelectual ni en su marco cultural, que en definitiva están intrínsecamente entrelazados, valga la redundancia. Pensar que una persona puede traicionar a un movimiento de masa solo implica que vos tengas la ingenuidad de creer que una sola persona puede atacar a todo un partido político entero eh, sin ayuda de ningún sector económico, ni medio de comunicación, ni nada, que si la excepción llegase a confirmar la regla, bueno, no sería una traición, de ningún modo, porque estás hablando de una persona que está enfrentando a millones de personas. A mí me parece poco probable, que si el caso fuese ese, dicha persona sea cobarde, para empezar. En segundo lugar, si algo así sucede, si lo que se manifiesta es eso, ya la palabra traición no cabe de ningún modo, no solamente no cabe de ningún modo, sino que habría que ver si lo que está ocurriendo es un ataque o es alguien que se está defendiendo de haber sido atacado y de estar siendo atacado todo el tiempo. Si el enemigo de mi enemigo es mi amigo, en política funciona todo el tiempo, entonces inmediatamente una persona de ese valor cultural, de ese valor estético, de ese valor de coraje, jamás pasaría desapercibido para ninguno de los poderes internacionales, no solamente por el peligro que puede generar que se multiplique su ejemplo, sino por la capacidad demostrada que le sería tan útil sumar a sus filas para derrotar a su enemigo, a todos los que sean enemigos del grupo que esta persona enfrenta sola. Como se ve que nadie me ayuda en cada una de las veces que se me intentó asesinar, ni en todas las emboscadas que se han armado contra mí y se ha visto un todos contra uno, resulta interesante preguntarnos si alguna de las teorías diseminadas de modo difamante en mi contra se pueden aplicar como realidades. No solamente por ser quien soy y por haber vivido lo que he vivido, sino además, y llamativamente, porque insultar las inteligencias ajenas es algo que las inteligencias ajenas solo pueden aceptar, si realmente son inteligentes, solo lo pueden aceptar, en el caso de que salgan ganando de ese insulto alguna impunidad o algún beneficio. Con lo difícil que es hacer esta original editorial en este periodo tan preanunciado por mí durante años, quienes no tengan luego de escuchar esta editorial ninguna pregunta para con sus propios partidos políticos, pues no se podrán llamar seres pensantes. Pero indudablemente aquí ocurre además una cuestión que es la de la creación del cabeza de turco, el chivo expiatorio. Si los sectores logran crear la imagen
de que las justificaciones para traicionarme y para emboscarme son lo suficientemente fuertes como para ser sostenidas en el tiempo, logrando la cohesión bajo la lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces las partes tendrán, desde luego, que adjudicarme a mí alguna identidad política para considerarme durante 15 años enemigo. Como no cuadraba ninguna de las situaciones que querían crear, necesitaban una situación de justificación unificante. ¿Y cómo podés sacar de la galera alguna que se pueda usar? ¿De qué modo? Cuando yo denunciaba que se usaban los nombres de exnovias mías y diálogos que yo tuve con exnovias mías y pertenencias mías y vivencias en sectores políticos mediáticos donde hacían clonaciones de mí y de mis exnovias, cuando hacían eso ponían en peligro a sectores políticos, a mujeres y demás, yo los estaba acusando de una conducta que vulnera el derecho que muchas feministas reclaman como propio y que curiosamente lo practicaron ellas mismas contra otras mujeres al hacer esa clase de clonaciones. Son fraudes políticos y demás. El fraude se vio de modo tan claro que hemos encontrado incluso a hermanas de exnovias clonadas cambiando de sexo. Hasta eso hemos encontrado, practicado en radios y demás. Hemos visto el juego de las Tres Marías, hemos visto... Y claro, cuando vos cambiás una cosa tenés que cambiar la contraparte también. O sea, si la cosa es así y vas a crear difamaciones, bueno, pues entonces podés llegar incluso a hacer versiones gay, versiones LGBT, versiones... Al hacerlo cambias la contraparte, indudablemente. ¿Qué pasa cuando haces algo así? Desfiguras toda la discusión política verdadera que hubo. O sea, si hubo una discusión por racismo, la desfiguras por completo. ¿Por qué? Y porque si yo puedo cambiar de sexo y de raza, a los personajes, a los protagonistas de una situación, entonces puedo cambiar lo que entiendan las demás personas de quién ha sido el racista y quién no. Del mismo modo, si yo puedo cambiar determinados roles en una vivencia, entonces puedo cambiar las funciones jurídicas de dicha vivencia. Un claro ejemplo fue cuando se me intenta asesinar a mí, vos hacés de cuenta que en realidad las personas que me robaron mis pertenencias, si vos lográs hacer de cuenta que se estaban defendiendo de un ladrón, y bueno, estás cambiando la carátula. Si vos un ataque poblado en banda en mi contra con intento de homicidio lo caratulás como lucha entre bandas o lesiones en riña, que es lo que hizo la policía, también estás cambiando los hechos jurídicos y la presión jurídica sobre la cuestión en sí. Cuando saltan los resortes de los medios de comunicación que participan de estas acciones de encubrimiento y de desfiguración de los hechos, saltan los culpables políticos. Si la hegemonía mediática lograda por el feminismo se logró, pese a la frase de ese subsecretario de la CIA que decía no imaginarse mejor herramienta para controlar a los partidos políticos que el feminismo, que el uso del feminismo para el Departamento de Inteligencia le era vital. Yo no creo que una frase tan tajante no tenga repercusiones en los demás servicios de inteligencia internacional, que siempre son internacionales, de vuelta, se discute lo mismo, de vuelta.
siempre son internacionales. Llama poderosamente la atención que el feminismo se ha apropiado de todas las frases que yo creaba y de las obras que yo creaba en discusiones y debates políticos, siendo yo heterosexual y siendo yo de piel blanca, más allá de ser descendiente de quienes soy descendiente. También llama la atención de que mis viejas revistas sobre ecología, sobre pueblos originarios, sobre identidades políticas, sobre sexualidad, sobre psicología, sobre antropología y sobre sociología, tengan que ser negadas y robadas y borradas y quemadas, como si se estuviese persiguiendo en un estallido de inquisición, ¿no? A alguien que es un sacrílego. ¿Y cómo se recapturan esos roles? Desde izquierdas falaces y desde feminismos falaces. Llama la atención la enorme buena relación que tienen todas las feministas de izquierda con todas las feministas de ultraderecha. Llama muchísimo la atención. Si la frase la tengo que justificar, entonces no estamos discutiendo entre personas cultas. Vayan y revisen y encontrarán ustedes si se puede ser neoliberal y se puede considerar a alguien neoliberal como alguien que no es de ultraderecha. Bueno, revísenlo ustedes. Si no me lo creen, revísenlo. Y de hecho, vean con quiénes forman coaliciones políticas los sectores que son neoliberales históricamente, durante toda su vida. Vean con quiénes forman coaliciones políticas y entonces después hablen de si se tiene razón de un lado o se tiene razón de otro. Por eso lo reitero, llama la atención el enorme buen trato y apego mutuo que tienen las supuestas feministas de izquierda con un montón de feministas de ultraderecha. Y repitámoslo porque vale la pena, si tengo que explicar a qué me refiero, entonces no estamos hablando entre personas cultas. Si no estamos hablando entre personas cultas, y entonces es difícil que puedan dirigir la conducción de diferentes partidos personas que no tienen ni idea ni siquiera de qué hablan, ni de dónde se meten. Con esto comienzo la editorial de esta semana.